Ya está preparando para transmitir. De Apago hecho, mi ya. micrófono. Listo. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Empezamos? Empezamos. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos, estimados y estimadas colegas, estudiantes y distinguidos invitados. Es un honor y un placer darles la bienvenida a nuestra presentación del Nodo de Medicina y Ciencias de la Salud como la primera presentación, que no es cualquier cosa, es la primera presentación de la serie de webinars del Comité Técnico Científico de la Red Académica y Científica de Colombia en México, donde exploraremos temas de frontera en el ámbito de la salud y la investigación médica. Hoy tenemos el privilegio y el honor de contar con dos conferencistas excepcionales que compartirán su experiencia y conocimiento en sus respectivas áreas y quienes nos presentarán eh, dos pláticas, una titulada Epitelio intestinal como coordinador de la respuesta inmune de mucosas y la otra, la introducción al papel de la microbiota en la nutrición y salud humana. Antes de darles la palabra a nuestros invitados, me permito dar una breve introducción de las increíbles trayectorias que tienen nuestros invitados. En primer lugar, nos acompaña la doctora en Ciencias Biomédicas, Juliette de Ávila Quiroga, quien es coordinadora del Grupo de Inmunología Celular y Molecular de la Universidad del Bosque, Inmunopo, líder de la línea de Inmunología de Mucosas e Infección. La doctora tiene 22 años de experiencia de investigación en inmunología oral y reumatología en búsqueda de las relaciones del periodonto y la enfermedad sistémica. En la última década se ha dedicado al entendimiento de los ejes intestino-órgano con énfasis en el eje intestino-articulación, intestino-cerebro e intestino-búho. Además, es un placer dar la bienvenida al doctor en Ciencias Bioquímicas, Sergio Melo, quien es licenciado en bacteriología de la Universidad Industrial de Santander y cuenta con un doctorado en ciencias bioquímicas de la UNAM. Durante su doctorado investigó los mecanismos de transporte renal de sal. Realizó además una estancia postdoctoral en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, enfocándose en variantes de prolactina y crecimiento neuronal. Desde 2016 está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el programa de Investigadores por México, y además es profesor en Universidad ITESO en la licenciatura de nutrición, donde además de dar clases, asesora tesis de maestría, doctorado y especialidades. Desde la red estamos seguros que las contribuciones de nuestros conferencistas enriquecerán nuestra discusión y fortalecerán nuestro enfoque en el progreso de la comunidad académica en ambos países. Sin más preámbulos, démosle la palabra a nuestros invitados. Muchas gracias por aceptar, por estar hoy con nosotros y adelante. Muchas gracias, doctora Astrid, y muchas gracias a todos los miembros de la red y nuevos miembros que se están conectando hoy en esta sesión, de este webinar, para hablar sobre el microbioma y la salud humana. Eh, es para mí un honor presentarles a una bueno, a una gran doctora científica y bueno, una colombiana que está trabajando y lleva muchos años trabajando en el tema de la inmunología y alrededor del tema del microbioma. Hoy yo estoy aquí porque tengo también, y lo digo con mucho orgullo, porque la verdad que la formación de la red ha sido un reto bastante grande para las personas que están involucradas. Y bueno, yo en este periodo me encuentro como coordinando el nodo de medicina y salud. Y bueno, es para mí pues muy grato decirles que este es el primer webinar que estamos llevando a cabo. Y pues hoy hablaremos de esta red, esta comunidad de microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo, que se le conoce como microbioma. Antes flora intestinal y flora de todos lados, ¿no? Y bueno, ah, para comenzar, hablaremos un poco sobre qué es eso del microbioma. Sí, básicamente son esos millones y billones de microorganismos que se encuentran circulando por todas nuestras mucosas. Ellos viven ahí. Hoy en día
sabemos que tienen muchas funciones, más que solamente coexistir con nosotros, tienen muchas funciones en nuestro cuerpo y también, pues no solamente tenemos bacterias, sino también hay virus, también hay hongos y otros microorganismos de otros grupos como las arqueas. Em, es reciente, entre comillas, que sabemos que estas funciones pueden ser beneficiosas o pueden estar asociadas a enfermedad. Antes no se conocía mucho de estas tareas que llevan a cabo estas bacterias y estos microorganismos en nuestro cuerpo. Y bueno, se dice que hay algunos que pueden ser beneficiosos y unos que pueden no solamente ser patógenos per se, sino que también pueden estar asociados con el desarrollo de ciertas enfermedades. Y bueno, por supuesto, también hay algunas que pues simplemente coexisten y que no tienen ninguna asociación directa con enfermedad. Ahora, me gusta mucho pensar en que el microbioma es un ecosistema, ¿sí? Precisamente así, llevándolo a nuestro ecosistema, con nuestro medio ambiente, el microbioma intestinal es un ecosistema. Coexistimos, algunas viven en simbiosis, algunas viven en otro tipo de relación, pero la relación ecológica funciona muy parecido a un ecosistema. Somos nosotros o el universo de estos microorganismos y son, Claro, es como, que ahí sí como les está decía, complicado. Pues ahorita, sí, sí está complicado, tienes razón. Y hay varios, eh, digamos, especies y géneros que están asociados con diferentes papeles dentro de la salud humana. Y los más conocidos, se los pongo acá en esta diapositiva, pueden ser los bacteroidetes, que es un grupo, un filum conocido porque ayudan a nuestro intestino a la descomposición de carbohidratos complejos, que sin ellos no podríamos nosotros digerirlos. Perdón. El Phylum Firmicutes, está asociado con la fermentación de fibras dietéticas, que también efectivamente nosotros como tal, nuestro intestino no está diseñado para metabolizar este tipo de fibras y además la producción de ácidos grasos de cadena corta, que también conocemos que están asociados con la función cerebral, por ejemplo, el desarrollo del cerebro en los bebés y bueno, y en los niños en general en diferentes etapas del desarrollo. Y la actinobacteria, que también está implicada en el desarrollo y regulación del sistema inmune, que es a lo que nos va a llevar más la doctora Juliet en un momento. Pero bueno, en la digestión y la nutrición son muy importantes. Como les decía, tienen algunos que ver con la descomposición de carbohidratos complejos, de fibras tanto insolubles como algunas fibras solubles, y además en el metabolismo de algunos nutrientes que sin ellos no podríamos hacerlo. Por ejemplo, en el metabolismo de algunas vitaminas ellos se encuentran implicados en el metabolismo de ácidos grasos de cadena corta para directamente absorberlos y, por supuesto, que participen en todo el proceso de la producción de energía. Ahora, por supuesto que la nutrición es la influencia, yo creo, y siempre lo he dicho, es la influencia más importante que tenemos del medio ambiente. Todo el día estamos comiendo, ¿no? Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos comiendo. Y pues de acuerdo a lo que Microbioma. nosotros estamos comiendo, pues por supuesto va también a influir en el desarrollo de nuestro microbioma. ¿Sí? Lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo también se lo estamos dando a ese ecosistema que se está alimentando de nuestros desechos, entre comillas, por decirlo así. Sí, por supuesto que a una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y bueno, bastante equilibrada, está asociada con un ecosistema proporcionado al microbioma mucho más saludable. Ahora, dentro de nuestra nutrición están estos dos conceptos que son importantes, que son a veces confundidos por nosotros mismos, que son los prebióticos y los probióticos.
¿no? Conocemos a los prebióticos como esas fibras no digeribles que actúan como alimento para nuestro microbioma, ¿no? Y por supuesto, si nosotros le damos buen alimento, pues vamos a promover su crecimiento. Y los probióticos son todos aquellos alimentos y suplementos que contienen microorganismos vivos, ¿sí? Que por supuesto, cuando consumidos en cantidades adecuadas, porque también hay bastante información en la ciencia, mucha literatura que nos viene a contar que no solamente es consumirlos, sino en cantidades adecuadas de muchos millones en adelante y en diferentes tiempos en nuestro día, para que así pues también se proporcione condiciones interesantes para nuestra salud. Por supuesto que los alimentos procesados y ultraprocesados son una bomba para nuestro microbioma, ¿no? Estos alimentos que son altos en azúcares, altos en grasas saturadas, altos en estos aditivos que son para preservar el alimento en buenas condiciones fuera del anaquel, pues nos va a interferir con el desarrollo de un microbioma saludable y lo hace mucho menos diverso porque algunas de estas especies son sensibles a estos aditivos y pues crea un desequilibrio, que a ese desequilibrio se le conoce como disbioma. Ya lo vamos a ver en este momento. Precisamente ese equilibrio, ¿sí? Es a lo que se le llama un microbioma saludable, ¿no? Que haya un equilibrio dentro de las especies que están rodando ahí en nuestro intestino y bueno, en el resto de mucosas, porque todas las mucosas están llenas de ellos. Y un microbioma saludable está asociado con la mejora del estado de ánimo, mejora de la salud mental como tal, la función muchas funciones cognitivas y una resistencia importante al estrés. Lo que, como les decía, se conoce como disbiosis a ese desequilibrio en nuestro microbioma y pues está asociado con un, cerebralmente, con ansiedad, depresión, trastornos en general. Ahora, también la disbiosis está asociada con algunas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, que por supuesto, y lo vamos a ver ahora más adelante, doctora Juliet, el sistema inmunitario pues es el que nos está protegiendo, ¿no? De las enfermedades, de enfermedades infecciosas y también de algunas enfermedades que no son propiamente infecciosas. Y bueno, un buen microbioma participa en la regulación del sistema inmune como tal, nos educa a nuestro sistema inmune a saber qué es propio y a saber qué es bueno y a saber qué no es tan bueno, nos protege contra patógenos y además tiene muchos efectos antiinflamatorios, precisamente por todas las metabolitos que son generados por estos microbios que se encuentran en nuestro intestino. Estos metabolitos, algunos de ellos tienen efectos importantes antiinflamatorios. Y ante muchos otros trastornos y enfermedades, también conocemos que hay una asociación con una disbiosis con el desarrollo de ciertas enfermedades. Por supuesto, trastornos digestivos, que es como, por decirlo así, por regla, ¿no? Porque ahí están, pero también con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, nosotros aquí en el laboratorio que trabajamos en enfermedad renal, sabemos y cada vez vemos mucha más información emergente que nos habla de que una buena o un cuidado del microbioma, pues por supuesto que tiene que ver con la enfermedad. No hay estudios tan concluyentes hasta el momento, pero sí se sabe que los pacientes con enfermedad de tipo renal desarrollan también alteraciones en el microbioma. Puede ser que sea así como se los digo, o en el orden contrario. Una disbiosis y un desequilibrio en el microbioma intestinal puede estar asociado también con el desarrollo de la enfermedad. Y por supuesto, también con enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la diabetes tipo 1. Estrategias, pues vamos a comer bien, ¿no? Las estrategias principales para
mantener un microbioma saludable son una dieta pues rica en frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, y para esto vayan con su nutriólogo. Cada vez creo que los nutriólogos tienen un papel mucho más importante, o bueno, no más importante, pero ya más destacado dentro del equipo de salud, porque con una buena dieta se pueden evitar, ¿no? Sí, diversas enfermedades, y pues puede participar no solamente como una terapia, sino también como una profilaxis. El estilo de vida, controlar el estrés, hacer ejercicio, dormir lo suficiente y el consumo de probióticos, por supuesto. Probióticos y prebióticos que se los mencionaba hace un rato. Bueno, aquí viene también un tema que es también complicado y que también, aunque se está estudiando mucho, pues es un poco contradictorio porque necesitamos de los antibióticos y de otros fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades infecciosas y no infecciosas. Sin embargo, el consumo, digamos, indiscriminado de antibióticos y de fármacos en general nos está llevando a pues esos estados de disbiosis. Entonces, pues en ese caso hay que estar muy pendientes y, por supuesto, consultarlo siempre con el médico tratante. Y bueno, esto era lo que les quería decir, les quería insertar en el tema para que ahora la doctora Juliet, desde aquí, desde Bogotá, nos hable un poco más de este tema. Y bueno, como les decía, es un honor y un orgullo para mí presentarla porque somos amigos hace muchos años. Estudiamos juntos cuando éramos bacteriólogos allá, hace algunos ayeres, dos, tres años. Y bueno, a continuación, pues los dejo con Juliet, ah, y para ver más el tema de la relación entre el microbioma y algunas enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Un momento. Muy bien. Gracias. Hola, vas Ya a poner tú estoy. la presentación, Voy a ¿verdad? ponerla yo. Perdón. ¿Listo? Gracias, por ese preámbulo. Espérame. Quiero saber si ustedes están viendo la presentación bien. Sí, muy bien, Ok. doctora. Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Gracias, por esa introducción tan precisa y palabras, eran términos y conceptos que eran críticos para que yo pudiera empezar a tratar un poquito más el tema. Efectivamente, no solamente es una red de científicos, sino además de amigos que queremos crecer en la ciencia y queremos impactar a nuestra comunidad. Tal vez no siempre tenemos la posibilidad de tener un impacto así de grande como soñamos. De pronto no nos vamos a ganar un premio Nobel, de pronto sí, pero sí queremos impactar nuestras comunidades y pues por eso estoy aquí presentándoles a ustedes algo de lo que hemos avanzado, de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido durante la última década en la línea de inmunología de mucosas e infección, que es la línea que yo coordino dentro del grupo de inmunología celular y molecular de la Universidad del Bosque, dirigido por la doctora Consuelo Romero. Quiero que empecemos a mirar el intestino como el coordinador de la respuesta inmune y quiero que empecemos a ver ciertas cosas en particular que son muy importantes. A nosotros nos contaron históricamente que las mucosas simplemente, o el epitelio que recubre toda la mucosa, es un epitelio que simplemente tiene características de barrera. Y nos decían que estaban separados esos epitelios de las mucosas, incluso el epitelio eh, cutáneo también estaba aislado. Y hoy en día hablamos de un sistema de mucosas, primero. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo el epitelio, espérenme y busco aquí para señalar, como el epitelio de las vías aéreas, el epitelio oral, el epitelio cervical, parece que tuvieran una característica común, como que es solamente una capa de células y que solamente funcionan como barrera física para
evitar el ingreso de microorganismos dentro del cuerpo, ¿no? Pero vemos también aquí que ellos conservan unas relaciones importantes con las células de la respuesta inmune. Y quiero recalcar algo bien importante y es el epitelio intestinal, que como ustedes lo ven acá, es un poco distinto, más complejo y con unas interacciones mucho más amplias con el sistema inmune y pues como sabemos con los alimentos, con diferentes elementos que nosotros ingerimos a diario, como decía hace Sergio, hay gente que efectivamente se despierta, come y se la pasa comiendo todo el día, hay gente que no come tanto, pero de hecho esas interacciones van a tener mucho que ver en su homeostasis, en su salud y estas mucosas entonces van a funcionar como un sistema muy grande, especialmente el del tubo digestivo, en donde vamos a ver que interviene directamente en el buen funcionamiento y en el impacto de otros sistemas. Hoy en día no podemos aislar a las mucosas del buen funcionamiento del resto de los órganos de nuestro cuerpo. A veces solamente pensamos que nos van a dar unas actividades o que va a tener un impacto solamente en la digestión y en la absorción de nutrientes. El tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal representa el 70% del sistema inmune en los seres humanos y en los mamíferos en general. Y esto es muy importante porque eso quiere decir que está regulando el 70% de las respuestas inmunológicas de nuestro cuerpo, ¿no? Y ese sistema inmune de mucosas que está subyacente al epitelio intestinal, mantiene el 80% de la producción de la inmunoglobulina corporal. Para los que no están familiarizados con la inmunoglobulina A, es un anticuerpo el más preponderante, el más abundante sobre toda la superficie de las mucosas. Podríamos decir que es el más abundante en nuestro cuerpo. Antes se pensaba que era la IgG. La IgG es la inmunoglobulina más abundante, pero en el suero, en la sangre, la inmunoglobulina A secretora especialmente está distribuida en todas las mucosas y esta inmunoglobulina A secretora juega un papel muy importante en la regulación de las interacciones que nosotros tenemos con la microbiota, sea homeostática, como decía hace Sergio, es decir, en equilibrio, en salud, o disbiótica cuando entra en algún tipo de desequilibrio y pues está relacionándose tanto la IgA como las mucosas con el desarrollo de diferentes condiciones patológicas. Entonces, como decía CC, nosotros nos podemos encontrar con filums como Firmicutes y bacteroides, que son los más abundantes en el microbioma intestinal, y la literatura reporta que estos filums tienen una gran cantidad de especies que codifican 150 veces más genes únicos que el mismo genoma humano. Es decir, que hay expresión de moléculas, una expresión más abundante de moléculas derivadas de los microorganismos que de nosotros mismos, y eso implica que ellas estén jugando un papel muy importante en toda la regulación de nuestra fisiología. Esta microbiota comensal intestinal saludable, es decir, la homeostática, presenta actividades importantes, como mencionaba Sergio, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta que están relacionados con respuestas antiinflamatorias especialmente, y además mantienen la barrera física del epitelio intestinal. O sea, si nosotros queremos tener nuestra barrera física íntegra, tenemos que pensar que eso está determinado principalmente por los microorganismos que allí se alojan. Cuando ellos empiezan a entrar en interacciones disbióticas, y la disbiosis entonces no solamente, y yo quiero hacer una aclaración acá porque en la mayoría de casos, especialmente desde la óptica de la microbiología, se entiende la disbiosis entre un desarreglo, un desequilibrio, ya sea en número o en diversidad de los microorganismos que están alojándose en esa mucosa, ¿sí? Pero pues tenemos que tener en cuenta que la disbiosis parte de un desequilibrio en la interacción entre los microorganismos y nosotros. Cuando yo le explico eso a mis estudiantes, yo se los digo como, supongan que nosotros somos un edificio en donde viven gran cantidad de microorganismos, ellos habitan ahí y nos hacen una contraprestación, pero ¿qué pasa si yo no le doy una buena vivienda?
sea, si nosotros estamos en un lugar donde no nos sentimos cómodos, llamamos al administrador y le decimos, arregle el agua, arregle la luz, arregle los servicios, o si no me voy. Y si este hospedador no le da las condiciones a estos microorganismos para que habiten en un lugar en el que ellos quieren quedarse, pues sencillamente se van, entonces empiezan los desequilibrios. Y estos han sido muy asociados en enfermedades como la espondiloartritis y artritis reumatoide. Pongo estos dos grupos de patologías porque en esto especialmente yo trabajo, pero está relacionado con un sinnúmero de enfermedades más. Tenemos entonces que entender que el intestino es un órgano vital que compromete sinfónicamente la organización neuromuscular, inmunosensorial, metabolómica del cuerpo. Entonces, no solamente tenemos actividades digestivas, sino que los microorganismos en ese lugar están haciendo la síntesis de compuestos bioactivos. El día que yo entendí que estos microorganismos son los que sintetizan a partir de lo que nosotros le damos, la vitamina D, la vitamina E y algunos otros cofactores, pues empecé a entender también que sin ellos nosotros no podemos vivir. Entonces, esto es bien importante. Ellos inducen la producción de antimicrobianos naturales. Con relación a los antibióticos, deberíamos más bien potenciar a que estos microorganismos induzcan la producción de antibióticos naturales y evitar el uso de este tipo de medicamentos. Nos ayudan a almacenar y metabolizar eficientemente las grasas, modulan el sistema nervioso central, modulan y maduran el sistema inmune, le enseñan al ser vivo, al mamífero, qué es bueno y qué no es malo, perdón, y qué es malo, y cómo podemos empezar a tolerar ciertas cosas desde el sistema inmune, y también favorecen la angiogénesis. Crítico, estas celulitas de acá tienen que estar en una interacción muy estrecha entre ellas. Primero, porque son una barrera física, eso no lo podemos negar, no lo podemos quitar. Y además, porque las interacciones entre ellas nos van a beneficiar y van a darnos una buena interacción con los microorganismos. En esta microfotografía son varias microfotografías, una hematoxilina eosina, una de una microscopía electrónica. Se hace un acercamiento de cuáles son las moléculas que en realidad mantienen el epitelio, las células epiteliales unidas, y cómo mantienen la barrera física intacta. Y vamos a ver que tenemos tres tipos de uniones: las uniones estrechas, que están caracterizadas por la presencia de sono-laocloenzuno, que es una proteína que está ligada al citoesqueleto de la célula, y así la claudina y la ocludina. Ellas tienen interacciones demasiado cercanas, muy estrechas, para impedir el paso de microorganismos y moléculas que nosotros ingerimos hacia el interior de nuestro cuerpo. Todo lo que está en la mucosa hacia afuera, es decir, en la luz intestinal, está por fuera de nuestro cuerpo. Y esa es otra cosa que es muy importante. Yo siempre también recalco el hecho de que la comida no entra al cuerpo. La comida atraviesa el tubo digestivo y los nutrientes ingresan. ¿Quiénes se encargan de ingresar al nutriente? Pues nuestras células del epitelio intestinal, que hacen una serie de estrategias para absorber los nutrientes, pero esos nutrientes son procesados especialmente por los microorganismos. Otras uniones son las uniones adherentes, caracterizadas por alfa y beta-catenina, en unión a la E-caderina, y los desmosomas, que están relacionados con la interacción de la queratina con la desmogleína, la desmocolina y la desmoplaquina. Eso hace, fíjense, que cada una de esas interacciones empieza a ser un poco más suelta en la zona basal del epitelio, y eso permite también la circulación de ciertas moléculas que están regulando el equilibrio intestinal. ¿Por qué no podemos pensar que la mucosa intestinal es un tejido como tal, sino un órgano? Una cosa muy importante es que si nosotros entendemos el significado de tejido, tejido es la unión de células, de unas células que cumplen una misma función, ¿sí? Y decimos que un órgano es la unión de tejidos que cumplen funciones complementarias. Aquí tenemos una mucosa intestinal que no tiene el mismo tipo de células durante todo, digamos que su extensión, sino que tiene una gran cantidad de células, y cada una de esas células cumple una función diferente y complementaria a las demás. Nos encontramos con los enterocitos como la célula más predominante, la célula de la barrera física,
célula de la absorción, la célula que interactúa con los nutrientes, pero además nosotros tenemos, por ejemplo, células caliciformes o de Goblet, que son células que antes estaban caracterizadas o habían sido descritas como las productoras de moco y hasta ahí llegaron en su descripción inicial. Ahorita vamos a ver algunas cosas más determinantes de estas células, las células de Panet, que están en las criptas de las vellosidades intestinales, que son células que están en la zona de proliferación, son células que producen enzimas, que producen péptidos antimicrobianos, es decir, que ellas no dejan que en esta región se acumulen microorganismos, sino que los están eliminando, están regulando la interacción que nosotros tenemos con los microorganismos. Las células en cepillo, células de Tuft, que antes estaban relacionadas únicamente con todo lo que tiene que ver con el gusto. Hoy en día se conoce que estas células están relacionadas con señales neurosensoriales, que son células que están relacionadas con las respuestas a parásitos, que producen interleuquina 25, que producen péptidos antimicrobianos, que regulan las respuestas de tipo TH2. Están también las células enteroendocrinas, que producen hormonas a nivel local en el intestino, que están regulando, por ejemplo, la sensación de hambre, ¿sí? Entonces, esas células enteroendocrinas están regulando procesos metabólicos de los derivados de los alimentos, y unas células en particular que yo quiero rescatar, resaltar, porque son las células que yo más he trabajado en los últimos 5 años, son las células M, que son unas células también epiteliales. Todas estas son epiteliales, pero cada una con una programación diferente. Es decir, como hablando de unos soldados, cada uno en un frente distinto, haciendo cosas diferentes. Tenemos la célula M que recubre los tejidos linfoides subyacentes a la mucosa, como las placas de Peyer, como los folículos linfoides aislados. Y estas células M tienen una particularidad, ustedes ven aquí su forma, son unas células que parece que como que no tuvieran esas uniones estrechas, esas uniones adherentes, o si las tienen parecen que fueran más sueltas. Es así y tiene un objetivo central. Esas células no tienen microvellosidades o las tienen muy reducidas. Esas células no producen moco y ellas están ahí dispuestas justamente para permitir una interacción más cercana con los microorganismos, ¿sí? Y además tienen un bolsillo muy mamás alojando células de la respuesta inmune como las células dendríticas para permitir esa interacción cercana de los microorganismos o sus derivados, los antígenos, con la célula de la respuesta inmune, en este caso la célula dendrítica, que va a ser la responsable de reconocer esos microorganismos y enseñarle al sistema inmune, especialmente en las primeras etapas de la vida, qué es bueno y qué es malo y qué debe vivir aquí y qué no debe vivir aquí. Estas células M están localizadas justamente sobre el órgano linfoide, yo les decía, y el órgano linfoide es una estructura supremamente organizada de células T, de linfocitos T, linfocitos B, y esta parte superior o más apical de este órgano linfoide es lo que nosotros llamamos el domo y del órgano linfoide, y en ese domo, sobre ese domo, se localizan las células M. Yo quiero hacer una aclaración acá que es muy importante y que yo quiero que ustedes entiendan, y es que las células M son fisiológicas. Permiten el tráfico de microorganismos a través del epitelio, pero lo permiten en una zona donde estamos supremamente equipados de células de la respuesta inmune. Pero en procesos inflamatorios, los microorganismos tienen la habilidad de transformar nuestros enterocitos en otras localizaciones lejanas a esos enterocitos en células M-like o parecidas a las M, que pierden la capacidad de producir moco, esos enterocitos, que pierden las vellosidades, que se vuelven más permeables y que pueden ser puntos de entrada de microorganismos que podrían llevar a procesos infecciosos. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y cómo llegarían a entrar los microorganismos? ¿O cómo es que nosotros empezamos a interactuar con todo lo que hay afuera? Uno, los microorganismos no entran dentro de nuestro cuerpo, no deberían pasar la barrera física. Para eso está puesto este epitelio, ¿sí? Solo tenemos unas puertas de entrada fisiológicas, ¿sí? Que son unos pasos que nos permiten la captura de los componentes microbianos, más que del mismo microorganismo, de los componentes microbianos,
para hacer un aprendizaje inmunológico. Entonces yo les decía que las células M están sobre el órgano linfoide, debajo de ellas en la cara basal tenemos a las células dendríticas. Ellas hacen la captura del microorganismo, lo procesan, se lo presentan a los linfocitos y allí es donde se inicia la producción de inmunoglobulina A. Ahí, a través de esas células M, la inmunoglobulina A saldrá a la luz intestinal y hará control de las poblaciones microbianas. Pero yo les había contado que las células de Gowler o las caliciformes nos habían dicho que ellas eran productoras de moco y nada más. Hoy en día se saben que ellas tienen unas estructuras, unos pasajes o caps, pasajes asociados a células de Gowler, que dependen de la acetilcolina también. Yo sé, algunos no lo conocen. La acetilcolina es la principal inductora, una molécula neurotransmisora que promueve la producción de moco, pero además se sabe que esta acetilcolina puede inducir la producción de estos pasajes y que permite el paso especialmente de moléculas derivadas de los alimentos. De esta manera nosotros aprendemos qué es benéfico y qué no es benéfico de los alimentos, qué toleramos y qué no toleramos de los alimentos. Ellas están muy relacionadas incluso con las alergias alimentarias y debajo de ellas, en la cara basal de estas células caliciformes, nos encontramos células dendríticas que tienen un fenotipo CD103. Ese fenotipo es muy relacionado con células dendríticas tisulares, células dendríticas incluso subyacentes a la piel, subcutáneas, y que son muy importantes a la hora de la presentación de antígeno y dar respuestas tolerogénicas. Tenemos también los TEDs, que son unas prolongaciones, unas dendritas que emiten células de la respuesta inmune que se intercalan entre las células del epitelio. Fíjense ustedes cómo ellas disrumpen las uniones entre célula y célula, pero generan unas interacciones laterales suficientes para mantener la barrera física. Y estas células, como células dendríticas, macrófagos, algunos mastocitos y neutrófilos, pueden hacer esa prolongación, extender bracitos para alimentarse, para reconocer. Entonces, toman microorganismos o toman productos de los microorganismos, los ingresan, los procesan y se van corriendo donde los linfocitos T a presentarlos. Estas células están más relacionadas a las respuestas o a la generación de tolerancia también a microorganismos. Entonces, por aquí alimentos, por aquí microorganismos y también aquí microorganismos. Y el transporte paracelular, que es un transporte anormal, es decir, un transporte en donde muchos microorganismos se pasan a través de esas uniones que yo les mencioné al principio. Una pregunta que nosotros nos hacemos y yo quiero que ustedes se planteen es si los procesos disbióticos se pueden considerar naturales en el ciclo de la vida. La respuesta es sí. Todos tenemos procesos disbióticos, pero esos procesos disbióticos que nosotros tenemos eventualmente deben ser procesos disbióticos que nosotros regulamos. Y los regulamos de tal manera que aunque se genere inflamación, nuestras células de la respuesta inmune van a hacer control de los microorganismos, van a regular la microbiota, ¿sí? Y deberían volver a un estado de salud, ¿sí? Aunque se afecte el microbioma, aunque se afecte esa diversidad, nosotros fisiológicamente deberíamos llegar a esa homeostasis. No obstante, cuando los procesos disbióticos no los podemos controlar por muchos otros factores, requerimos tratamientos muy particulares para reducir la inflamación, reducir o remodelar esa carga microbiana y llegar de disbiosis de nuevo a una eubiosis o salud, a una interacción saludable de estos microorganismos. Entonces, yo quiero que nos quedemos con eso como algo muy importante. El problema no es que haya una disbiosis, el problema es que un proceso disbiótico no se controle o no se pueda controlar por diferentes factores inherentes a nosotros, a los hospedadores. Entonces, nosotros
hasta aquí podemos concluir que nosotros tenemos una microbiota que mantiene una relación saludable, beneficiosa, mutuamente saludable con los microorganismos y que eso nos proporciona beneficios estructurales, metabólicos y protectores en nuestras células del epitelio intestinal. Esto está relacionado con algo que se llama metaboloma y es algo que les quiero también dejar y es que hay metabolitos que nosotros no podemos producir. Hay sustancias que requerimos para el equilibrio que nosotros no podemos producir, pero que nosotros podemos regular con, con todo lo que nosotros ingerimos, con toda nuestra dieta. Y esos productos son producidos especialmente por el intestinal. Entonces hablamos de ácidos, por ejemplo, de metabolitos como los ácidos biliares, que los producen o los inducen ciertas bacterias eubióticas que nos van a ayudar a regular el metabolismo de colesterol, que nos va a regular la producción de ácidos grasos saludables, nos va a regular el metabolismo de la glucosa, nos va a regular toda nuestra carga energética, tiene efectos antimicrobianos, también los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, nos van a regular, por ejemplo, la respuesta a lipopolisacáridos, nos van a llevar a la producción de algunos metabolitos intermediarios que van a llevar a la producción de serotonina y que van a regular el sistema nervioso. Y como yo les decía hace un rato, es impresionante cómo estas bacterias están relacionadas con la producción especialmente de vitaminas del complejo B, ¿sí? Entonces, a veces decimos, sí, nos inyectamos complejo B, tomamos un suplemento con complejo B, pero no vemos los efectos. Puede ser que la microbiota que esté alojada en nuestro intestino no esté ayudando, uno, a la absorción de esas vitaminas o a la producción de las mismas a partir de la dieta. Entonces, con esto podemos entender por qué hoy en día se habla del eje intestino-órgano. Entonces, todo lo que pasa en el intestino va a tener un efecto en diferentes localizaciones. Esta gráfica es muy diciente. Esta gráfica nos está mostrando cómo una microbiota eubiótica nos aumenta los ácidos grasos de cadena corta, que son antiinflamatorios, nos aumenta la producción de antioxidantes, nos reduce los mediadores inflamatorios, nos reduce la posibilidad de que vengan bacterias patógenas y se alojen en el intestino, nos favorecen el metabolismo de lípidos, nos aumentan o nos inducen un aumento en la producción de insulina, de vitaminas y de la regulación de moléculas regulatorias del sistema inmune que van a tener un efecto en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en los huesos, en los músculos, en el sistema genitourinario y todos los órganos que ustedes ven aquí relacionados. ¿Qué pasa cuando entramos en desequilibrio? Entonces, hoy en día ya se ha relacionado que un desequilibrio a nivel intestinal puede llevar a ansiedad, depresión, esquizofrenia, se ha relacionado con autismo, se ha asociado con Alzheimer, se ha asociado con Parkinson, se ha asociado con diferentes desórdenes hormonales, se ha asociado con riesgo cardiovascular, se ha asociado con dislipidemias, por ejemplo, con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva, se ha relacionado con osteoporosis, se ha relacionado con dermatitis atópica, se ha relacionado incluso con disfunciones ováricas que pueden llegar a estar relacionadas con infertilidad, con mal funcionamiento del riñón, entre otras patologías. Entonces, fíjense que el equilibrio en esa interacción, en ese órgano que yo les acabo de mostrar y que hubiera querido profundizar más, pero no tenemos mucho tiempo, nos va a definir cómo estamos interactuando con el medio ambiente, además, ¿sí? Y por eso también es importante recalcar los mecanismos positivos o beneficiosos que el uso de probióticos nos va a llevar
no solamente en la homeostasis intestinal a nivel local, sino en el efecto que este tiene en el resto de los sistemas. Entonces vamos a ver un poquito de esto. Quiero recalcar acá, no sé si puedo aumentar, sí. Cuando nosotros consumimos probióticos, nos encontramos en que hay una recuperación de la población microbiológica deseable. Si nosotros nos encontramos con un probiótico enriquecido, y ojo porque esto es muy importante, si nosotros nos encontramos con probióticos que tienen poca diversidad, por ejemplo, solamente lactobacillus o solamente bifidobacterios, tenemos que pensar que ellos van a tener un objetivo central. Normalmente nosotros hablamos de neurobióticos, por ejemplo, que van a tener efectos solamente sobre el sistema nervioso. La recomendación eventual sería si podemos encontrarnos con probióticos que tengan gran cantidad de múltiples géneros y especies, y, por ejemplo, algunos de ellos que mantienen estas relaciones pues van a ser una competencia con géneros y especies que son patógenos, por ejemplo, con los enterococos y los enterobacterios. Los reducen significativamente, manteniendo un ambiente simbiótico saludable entre ellos. ¿Por qué lo hacen? Pues porque ellos producen algunas moléculas que son bacteriolicinas, es decir, o que tienen efectos antimicrobianos frente a otros microorganismos con los que compiten por vivienda. Acuérdense que yo les decía que nosotros estamos proporcionando una habitación para cada uno de estos microorganismos. Entonces, entre estos, por eso es que deben ser combinados, entre estos se ayudan y se mantienen y van a mantener alejados a los microorganismos oportunistas y a los patógenos, a las bacterias patógenas. Entonces va a haber una reducción de la Escherichia coli, del Vibrio cólera, de Clostridium difficile, de Klebsiella pneumoniae, y los van a tener bajo control. Además, ellos hacen una exclusión competitiva. ¿Por qué? Porque se nutren de otra manera muy diferente a los patógenos. Entonces, ellos reducen unas condiciones de aumento de especies reactivas del oxígeno y de cloro, y eso va a tener un efecto contrario al mantenimiento de estas bacterias patógenas. Entonces, nosotros vamos a ver cómo estos microorganismos probióticos literalmente hacen morir por inanición a estos patógenos. ¿Listo? Además, ellos van a inducir la producción de mucinas, y las mucinas son los metabolitos que están conformando el moco y que están impidiendo que los microorganismos patógenos ingresen. Entonces, básicamente, están fortaleciendo la mucosa y están compitiendo por exclusión con los patógenos. Y otra cosa muy importante es que cambian el pH, mantienen un pH más ácido, aumentan 3 tipos de ácidos grasos muy importantes, bueno, de ácidos muy importantes, que es el ácido láctico, el ácido acético y el ácido fólico. Recuerden que el ácido fólico hace parte del complejo B. Ellos están relacionados con el balance de las sales biliares, entonces va a aumentar y favorecer el metabolismo de lípidos, va a inducir la producción de el péptido relacionado similar a la insulina, por tanto va a ayudarnos a reducir las cantidades de glucosa en sangre y va a ayudarnos a mantener un buen metabolismo. Eso sobre la homeostasis que hay en las dinámicas entre microorganismos, pero que hablamos también con relación a la barrera física. Pues los probióticos van a mantener la barrera de moco, como yo les decía. Ellos van a inducir una serie de mecanismos intracelulares en la célula del epitelio intestinal para que ésta produzca mucinas. Y hay mucinas que son más beneficiosas para mantener la barrera física, como la mucina 3, la mucina 2, la mucina 5AC, y estos probióticos van a ayudar a que estas mucinas se produzcan. Además, van a potenciar las respuestas que controlan las bacterias gram positivas, es decir, que están relacionadas con la respuesta a los ácidos teicoicos. Van a aumentar
o van a favorecer esta vía que se llama la vía de la betacatenina WNT, que está muy relacionada con la producción de las moléculas de las uniones estrechas. Básicamente, los microorganismos probióticos le están diciendo al epitelio, oiga, cierre la puerta, cierre esa barrera porque usted está dando paso a que todos podamos ingresar. Cierre. Entonces, los probióticos nos están regulando, nos están diciendo qué debemos hacer, nos están diciendo produzca más moco, produzca más inmunoglobulina secretora, produzca moléculas que están relacionadas con el equilibrio intestinal de manera directa, como se los decía, y de una manera directa estimulando por aquí esta célula dendrítica con sus TETs, va a inducir la producción de interleuquina 22, que es la forma en la que nosotros nos inducimos a la producción de todas esas moléculas, es decir, que lo hacen directamente, pero que también nos dicen háganlo ustedes de una manera indirecta. Y estos probióticos tienen efectos inmunomoduladores. Entonces vamos a ver por este ladito en esta flecha que nos muestra la A, que es una regulación del sistema inmune. Entonces, cuando nosotros estamos en desequilibrio intestinal, normalmente estamos en procesos inflamatorios, especialmente mediados por un perfil TH17. ¿Qué hacen estos microorganismos? ¿Sí? Y aquí vemos algunos en particular, las prebotelas, los osilibacters, que van a empezar a hacer una regulación en los perfiles TH1 y TH2, pero especialmente que van a promover al perfil T regulador. Y el perfil T regulador es el que cierra las puertas del epitelio, controla las respuestas inflamatorias y mantienen la homeostasis, nuestras interacciones homeostáticas con todo lo que se encuentre en la luz intestinal. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que estas mismas bacterias van a producir o inducir que nosotros, por nuestras células plasmáticas, por nuestros linfocitos, empecemos a producir moléculas antiinflamatorias. El linfocito T regulador produce interleuquina 10 y TGF-beta, y las células B también empezarán entonces a recuperar la producción de inmunoglobulina A, que es altamente eficiente, como ya les había contado, para el control de microorganismos en la luz intestinal. Estas bacterias inhiben también la actividad de factores de transcripción asociados a inflamación, como el NF-κB. Entonces, esto va a hacer que se dejen de producir moléculas proinflamatorias y se aumenten moléculas antiinflamatorias, y eso pues va a mejorar la barrera física y va a ayudar a que los microorganismos no pasen. Pero una cosa que me parece muy importante y que yo quiero recalcar es el hecho de que induzcan la producción de sales biliares, de ácidos grasos de cadena corta, el metabolismo de aminoácidos sea favorable y así también la producción de vitaminas. Los aminoácidos nosotros los traemos del alimento, pero nuestras células van a definir qué hacer con esos aminoácidos. Entonces hay vías que son benéficas y hay vías que son patológicas. Entonces hay productos, por ejemplo, el triptófano, que llevan a esos trastornos de depresión, de ansiedad, pero también hay vías que son inducidas por estos probióticos que llevan a la producción de serotonina. Y resulta que el 95% de la serotonina de nuestro cuerpo se produce a nivel intestinal. Dependiendo de quién, de esta interacción entre estos probióticos y nosotros. Así que si te sientes triste, probablemente no es que te hayan hecho algo malo, no te lo tomes personal, seguramente es que tienes un desequilibrio, una disbiosis por ahí, tómate un probiótico y te sientes feliz. Mentiras, eso era el chiste. O bueno, puede que sea verdad. Otra cosa es que nosotros nos encontramos con que los probióticos entonces van a favorecer o van a regular el control de ciertas enfermedades. Entonces, no sirve de nada una inmunoterapia, no sirve de nada que un paciente esté con un antiinflamatorio sistémico. Lo hemos visto en las espondiloartritis, en la artritis reumatoide, que a pesar de que tienen el tratamiento que debería llevarlos a una remisión, resultan teniendo todavía actividad de la enfermedad, actividad articular. Entonces el paciente está recibiendo
metotrexate, pero de todos modos está inflamado y sigue habiendo degeneración del tejido articular. ¿Por qué? ¿Sí? Y la cuestión es que muchos de estos procesos disbióticos pasan subclínicos. Ustedes no se dan cuenta y su intestino está vuelto nada, ¿sí? O estas personas están en tratamiento, pero su intestino no está regulado. Entonces están produciendo todavía sustancias inflamatorias que pasan a nivel sistémico y que no van a permitir o que van a contrarrestar el efecto de su tratamiento. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que el uso de probióticos va a favorecer el eje intestino-cerebro porque nos aumenta, como ya les decía, la serotonina, nos reduce la quinureína, que es este mediador que les decía que nos puede llevar a depresión y ansiedad, aumenta GLP-1, GABA, ceramidas, y este aumento de ceramidas reduce el riesgo de Alzheimer. Hoy en día se habla de neurobióticos para tratamiento de pacientes con Alzheimer, incluso con Parkinson. Está regulando el eje intestino-riñón y el eje intestino-hígado, aumentando los ácidos biliares que ya les había mencionado, mediadores como TMAO, GLP-1, que están induciendo metabolitos relacionados con el metabolismo del colesterol y el metabolismo de la glucosa, regulan la actividad de PD1 y por eso están asociados a control de células tumorales. En el cáncer, el uso de probióticos es una eh, herramienta que en este momento se está volviendo un boom porque favorece y es un aditivo para los tratamientos en este tipo de enfermedades tumorales. Reduce el riesgo de infarto agudo de miocardio, reduce todos esos efectos y todos esos mediadores que están impidiendo que el músculo cardíaco tenga un buen ejercicio. Hacen regulación local, como ya les había dicho, la producción de interleuquina 22, los ácidos grasos de cadena corta, y revierten la retención de líquidos, por tanto se reduce el estreñimiento. Entonces, si una persona está estreñida, debería tomar probióticos, obviamente, bajo unas recomendaciones médicas y nutricionales en particular, para que este manejo sea equilibrado. Como decía Sergio hace un rato, nosotros no podemos pensar que uno debería tomar probióticos todo el tiempo, aunque algunos investigadores y algunas líneas sí dicen que deberíamos tomarlos. Ellos recomiendan que cambiemos el probiótico periódicamente para que la diversidad se vea movilizada, cambiada y mejorada en cada condición. O sea que no es que yo voy a tomar el mismo probiótico todo el tiempo, no es el mismo probiótico el que nos va a beneficiar ciertas cosas, aunque unos tienen, digamos que unas acciones bien amplias, de amplio espectro, como ustedes lo ven acá. Por último, pues algo que mencionó CC y es prebióticos, probióticos, simbióticos. Entonces tenemos que entender qué es esto. Los prebióticos vienen de la dieta, son provenientes de los alimentos. Nosotros alimentamos a las bacterias que viven dentro de nuestro tubo digestivo. Entonces, si les vamos a dar unos alimentos que no les funcionan, pues ellas van a producir unos metabolitos que a nosotros no nos funcionan. ¿Sí? Los probióticos son en sí mismos estos microorganismos, pero cuando hablamos de unos suplementos simbióticos, estamos hablando de esos suplementos que tienen una combinación en equilibrio de prebióticos y probióticos. Y aquí quiero que ustedes lo vean con sus propios ojos, ya habiendo hablado y aproximado con todas las diapositivas de aquí para arriba, como si tenemos una dieta rica en frutas y vegetales que tienen fibras además prebióticas, que digamos que están ligadas, están asociadas, fibras asociadas, por ejemplo, a los frutos secos, a las leguminosas. Hay gente que dice como yo no como frijoles porque eso me pone mal del estómago. Pues no nos pone mal. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo prepararlos, no sabemos cómo consumirlos y pues al contrario, pues quitarlos de la dieta está generando una desventaja para nuestro equilibrio intestinal. Hacer consumo de probióticos, comidas fermentables,
consumo alto de vitamina D, hay que salir al sol, hay que dar los bañitos de sol, hay que ir a la playa, y una cantidad adecuada de calorías, pues efectivamente van a mantener la eubiosis intestinal y por ende todo este equilibrio. Mientras que cuando cambiamos de dieta, cuando nuestra dieta predominantemente es así, nosotros lo que estamos haciendo es desregulando esa microbiota intestinal y por tanto dañando nuestro sistema de mucosas. Ojo, no siempre estamos llegando a un efecto de la alteración intestinal por la enfermedad de base que se encuentra, en la que se encuentra el paciente, sino que muchas veces muchos de estos procesos disbióticos disparan la posibilidad de desarrollo de enfermedades en personas predispuestas. Bueno, esto era lo que yo les quería contar y la pregunta entonces que yo les dejo es si es saludable sostener una guerra contra nuestros huéspedes, si es necesario mantener una cultura del uso de antibióticos y si más bien es importante abrazarnos con ellos y vivir, como decía Cece, en una comunidad, en un ecosistema. Hoy en día se habla de la salud, eh, de una salud integral en donde recomiendan una dieta flexitariana, si no estoy mal, se dice flexitariana, sí. Y además, otra cosa que les quiero dejar aquí en el tintero y que puede ser una oportunidad más adelante para volver a hablar, y es el uso de posbióticos. Les voy a dejar por ahí para que ustedes se inquieten, busquen qué son los posbióticos y cómo les podríamos dar uso. Muchas gracias por su atención y pues estoy atenta a sus preguntas. Pues muchísimas gracias, doctora Juliet. Muchísimas gracias, doctor C. Sergio. La verdad que ha sido una plática bastante reveladora, importante, con información que definitivamente es de alta relevancia. Además, pues queremos igual agradecerles por su tiempo. Les pedimos a todas y todos que vayan dejando sus preguntas, si así lo tuvieran. De hecho, ya tenemos una en el chat. Es de Alejandra Zapata, quien agradece la exposición. Y su Gracias. pregunta es respecto a las bacterias que se pueden usar para favorecer la eubiosis. ¿Qué especies están relacionadas con el control del Helicobacter pylori? Mm. Eh, bueno, digamos que se han descrito especialmente bífidos, se han descrito lactobacillus, el lactocaicei bacillus, se llama lactocaicei bacillus, rhamnosus. De hecho, este tiene unos efectos bien importantes antitumorales y se ha usado, la evidencia ha mostrado que se ha usado en pacientes que han salido positivos para el Helicobacter pylori. Eh, Aunque ahí también tiene que modularse muchísimo la dieta. O sea, los prebióticos ahí tienen que eh, ser bien manejados, pero especialmente lactobacillus bífidos. Ok, eh, muchísimas gracias. No hay más preguntas ni en Facebook ni en el chat, pero yo quiero hacer una pregunta y es más para nuestros conferencistas, porque pues veo que hay una relación, una colaboración bastante estrecha y pues finalmente es parte de lo que busca pues nuestra red, ¿no? Que, llamemos así, ¿cuál ha sido la experiencia? O sea, ustedes ya se conocían de tiempo atrás, pero ¿cuál ha sido su experiencia y qué nos recomendarían a quienes hacemos parte de todo este proceso como para mantener y fortalecer las relaciones que, incluso para, pues, para plantear nuevas colaboraciones eh, y que se mantengan en el tiempo, ¿no? Arranca tú. Y sigue otra pregunta en el chat después de esto. Ok.
Sí, bueno, la idea es, lo primero, encontrar temas en los que se puedan confluir, ¿no? Temas en común, temas que nos interesen tanto a un lado como al otro. Y a partir de ahí, pues empezar a desarrollar la idea, el proyecto. No ha sido tan fácil y yo pienso que justamente el desarrollo de la red puede ser ahora sí, este trampolín que necesitábamos Ujú. para hacer más fuertes las colaboraciones. Ujú. Bueno, yo quiero también decir algo ahí. Tenemos una ventaja muy grande, es que ese Sergio y yo estudiamos juntos, ¿sí? No en la misma facultad, pero nuestras prácticas hospitalarias las hicimos juntos e hicimos buen equipo y estudiamos juntos en otros momentos de posgrado y tenemos una relación estrecha como amigos que nos ha permitido también colaborarnos. Pero nuestro interés especial es justamente motivar a que nos demos la mano, porque yo creo que todos tenemos herramientas y elementos bien importantes, tecnología que nos puede ayudar, ¿sí? Tecnología complementaria, y la idea es establecer eso, o sea, que empecemos a conocernos entre todos nosotros como científicos, como comunidad científica, que nuestras universidades donde trabajamos o nuestros centros de investigaciones donde trabajamos están y estén dispuestos a este tipo de interacciones, pasar convocatorias para obtención de fondos y pues nada, abiertísimas las puertas para todo tipo de convenio con la Universidad del Bosque. Aquí tengo dentro de los participantes una amiga muy querida que trabaja con la industria, que yo estoy segura que también está interesada eventualmente en que nosotros participemos en estudios, y otra amiga científica muy reconocida, importante, no solamente aquí en Colombia, que es la doctora Lina Suárez, que también está representando un par de universidades que también estoy segura que estarían interesadas en que generemos esos convenios. Lo importante es hablar, ya estamos hablando. Excelente. Sí, yo creo que mencionan temas muy importantes, tener temas en común y empezar a hablar, para comunicarnos y pues establecer este tipo de lazos que van a beneficiar tanto pues a México como a Colombia, ¿no? Que es justo lo que buscamos. Bueno, hay una pregunta en el chat que nos hace Caterine, que agradece igual la presentación, y dice que cómo es el impacto del ejercicio físico en la microbiota. Hay una cosa que es maravillosa que no pude hablar y me encanta que hagas esta pregunta. Nosotros tenemos, o bueno, la literatura ha descrito un término que es hormesis, ¿sí? Pero en los últimos tiempos en la medicina del deporte se ha hablado de la mitohormesis. Y la mitohormesis es un mecanismo mediante el cual, nunca lo había hablado así en público, eh, que quiero estudiar, de hecho, la mitohormesis es un estado de resiliencia de la mitocondria, ¿sí? Ustedes saben que la mitocondria se estresa y empieza a producir especies reactivas del oxígeno y las células entran en apoptosis. Y en la medicina del deporte se estudia por qué el ejercicio no hace que la mitocondria se muera y genere especies reactivas del oxígeno a tal punto de entrar en apoptosis. Y ese término es la mitohormesis, que es la resiliencia de la mitocondria al estrés. Entonces, esa resiliencia en la mitocondria al estrés es como, yo le digo a algunos estudiantes, como que son esos dolores ricos, no sé, hay gente que dice, cuando me hacen un tatuaje me gusta ese dolor, cuando hago ejercicio me duele y me gusta ese dolor, y hay dolores que a la mitocondria le gusta. Eso hace que la mitocondria genere sustancias antioxidantes que son favorables para la renovación de la microbiota en el intestino.
Por eso siempre es muy importante relacionar el ejercicio con la dieta, porque si tienes una dieta proinflamatoria, el ejercicio no va a ayudar y al contrario va a hacer que se aumente el estrés oxidativo y no va a ayudar en nada al cuerpo. Entonces, esa es la relación de la microbiota y el ejercicio. Es súper interesante, es un tema bien bonito de abordar. Pues es que sí, definitivamente el tema en general fue bastante relevante, muy bien llevado. La verdad, para quienes no somos expertos en el tema, ha sido bastante bonito seguirla, bastante fácil de entender y pues eso se los queremos agradecer. De verdad Gracias. que pues ya no hay más preguntas en el chat. Entonces, pues me voy a proceder a dar cierre a la sesión. Agradecerles mucho, doctora Juliet, doctor C. Sergio, por el tiempo, por Gracias. la coordinación para llevar a cabo esta presentación, una presentación tan clara, tan importante. El tema definitivamente es altamente relevante y valioso para todos nosotros y pues apreciamos mucho la dedicación y pues todo lo que nos compartieron. Entonces nos despedimos el día de hoy. Les pedimos por favor que se mantengan conectados con nuestra red a través de las redes sociales para próximos eventos y para igual empezar a establecer estos lazos de colaboración para fortalecerlos y para mantenernos en comunicación. Pues nuevamente muchísimas gracias a todas y todos por